Buenas, hoy vamos a descubrir el comportamiento del mecanismo resistente de la flexión. Para ello, en primer lugar, y con el objetivo de mostrar lo familiarizados que estamos con este fenómeno, mostraremos diferentes ejemplos de la flexión en estructuras cotidianas. Tras ello, realizaremos una pequeña descripción del modelo utilizado para la caracterización matemática de este fenómeno y finalmente mostraremos ejemplos de la actuación de este mecanismo resistente en estructuras reales. En la flexión introducimos dos momentos iguales y de sentido contrario en la estructura. Este par de momentos hace que las estructuras se doblen, tal y como se muestra en el vídeo. Podemos encontrar ejemplos de flexión en numerosas estructuras cotidianas. Un primer ejemplo lo podemos encontrar en la naturaleza, concretamente en la deformación que adquieren las espigas de trigo cuando sopla el viento. Como consecuencia de esta acción del viento, las espigas están sometidas a esfuerzos de flexión que las doblan lateralmente. También podemos encontrar la flexión en los dibujos animados. En esta figura podemos ver a Bender, de la serie Futurama. Este personaje es un robot doblador, de hecho aquí podemos ver cómo está doblando una viga. Para producir esta deformación es necesario introducir un par de momentos en ambos extremos de la viga. En esta imagen podemos observar cómo se deforman las diferentes fibras de una viga cuando aplicamos los correspondientes momentos flectores. En esta estructura hemos dividido toda su sección en segmentos equidistantes de sección rectangular. Sin embargo, vemos que tras la deformación por flexión, la geometría de estos elementos cambia. Si nos fijamos en la parte central de la viga, podemos ver cómo las fibras superiores de estos rectángulos se han juntado, mientras que en la parte inferior ocurre exactamente el efecto contrario. Esta deformación muestra cómo se puede entender la flexión como un par de dos fuerzas iguales y de sentido contrario separadas a una cierta distancia. En la parte superior, las fibras se juntan como consecuencia del efecto de compresión, mientras que en la parte inferior las fibras se separan debido a la aplicación de fuerzas de tracción. Otro ejemplo que muestra la composición de los momentos flectores como un par de fuerzas, una de tracción y una de compresión, es la apertura de un huevo. En este caso podemos ver cómo en la parte superior se separa, es decir, está el material a tracción, mientras que en la parte inferior se está juntando, es decir, está comprimida. A continuación vamos a analizar los principios básicos de la formulación de la flexión. Para ello analizaremos un modelo muy sencillo, basado en una única barra de longitud L, a la cual introducimos un par de momentos en ambos extremos M. La barra en cuestión está compuesta por un material caracterizado con un módulo de elasticidad E. La propiedad geométrica de la barra que afecta a la flexión es la inercia. En esta sección hemos supuesto que es rectangular. La propiedad de la inercia se calcula con la siguiente fórmula: 1/12 de la base por la altura al cubo. De esta forma, si ponemos la viga de forma horizontal, como se muestra en la imagen superior, tendremos menos inercia que si ponemos la viga de canto, como se muestra en la imagen inferior. La deformación por flexión se puede expresar en términos de la curvatura P producida por los momentos flectores. Esta magnitud se puede calcular dividiendo el valor del momento m entre el módulo de elasticidad E y la inercia I. Esta ecuación muestra que cuanto mayor sea la inercia, menor será la deformación por flexión. Podemos observar en este ejemplo el efecto de la inercia en el comportamiento de las vigas sometidas a flexión. Si colocamos la viga de forma horizontal, cuando introduzcamos las fuerzas de flexión, se introducirán grandes deformaciones de flexión debido a la escasa inercia en esta geometría. Sin embargo, si como se muestra en la imagen, giramos la viga 90 grados, tendremos una estructura con mayor inercia y por lo tanto tendremos menores deformaciones por flexión. En una sección transversal cualquiera, X, la flexión produce una distribución lineal de tensiones normales. El valor de la tensión en cada punto se puede calcular por medio de la fórmula de Navier, presentada en la figura, donde el momento m se multiplica por la distancia al centro de gravedad I
y se divide por el módulo de elasticidad E y por la inercia I. Como ejemplos de la flexión en estructuras reales podemos ver las vigas horizontales en edificios que están sometidas a cargas verticales, como por ejemplo en este caso el peso de los obreros. Otro ejemplo serían los mástiles de los aerogeneradores eléctricos, sometidos a la acción del viento. En estos casos también tendríamos la flexión de forma horizontal. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, donde descubriremos el siguiente mecanismo resistente, el cortante. Muchas gracias.